Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre el núcleo atómico, su contexto histórico y sus propiedades. Las propiedades del átomo se basan en los descubrimientos realizados durante fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX, por investigadores como Thomson, Rutherford y Chadwick, y en los modelos propuestos para el átomo como el de Schrödinger para la nube electrónica, y en la integración de distintos modelos nucleares para poder explicar la compleja estructura del núcleo atómico. Recordemos que el átomo está formado por dos regiones bien diferenciadas, el núcleo compuesto por protones y neutrones y la nube electrónica que está formada por los electrones. A los neutrones y a los protones se los denomina de manera genérica nucleones. Podemos asociar al núcleo tres números característicos: el número atómico Z, que indica la cantidad de protones y define el elemento químico, el número N, que indica la cantidad de neutrones, y el número másico A, que indica la cantidad de nucleones. El descubrimiento de la radioactividad se le atribuye a Henri Becquerel y a Pierre y Marie Curie a principios del siglo XX. Este descubrimiento resulta ser anterior al planteo de los diferentes modelos atómicos. La radioactividad es una propiedad de los núcleos atómicos. Denominamos núcleos estables aquellos que no cambian en el tiempo, mientras que los núcleos radioactivos son aquellos que cambian en el tiempo y en el proceso emiten algún tipo de radiación. El descubrimiento del núcleo atómico se le atribuye a Ernest Rutherford y a los experimentos realizados por sus discípulos Hans Geiger y Ernest Marsden. Estos experimentos permitieron conocer la estructura básica del átomo y sus dimensiones. Básicamente, consistieron en bombardear una lámina de oro con partículas alfa, que son núcleos de helio con carga positiva. Las partículas dispersadas por la lámina iban a incidir sobre una pantalla de centelleo que emitía un destello por cada impacto. Hasta ese momento, para el átomo se consideraba un modelo similar al de Thomson, una carga positiva en todo el volumen y las cargas negativas incrustadas como un budín de pasas. Por lo tanto, se esperaba que las partículas alfa fueran dispersadas con un ángulo muy pequeño debido a la interacción de las fuerzas eléctricas. Lo que en realidad se observó son partículas que se dispersaban en distintos ángulos, incluyendo aquellas que rebotaban hacia la fuente. Estas dispersiones mostraban la presencia de una carga positiva concentrada que ejercía una fuerza eléctrica mucho mayor a la esperada. A partir de los ángulos de dispersión de las partículas alfa, se pudo determinar el radio del núcleo, que resulta ser muy pequeñito, dentro del orden de 10 a la menos 15 a 10 a la menos 14 metros, aproximadamente 10.000 veces inferior al radio del átomo. También se pudo encontrar que el radio es función de la cantidad de nucleones que forman el núcleo, es decir, que el radio es función del número másico A. Si consideramos al núcleo como una esfera, el volumen es proporcional al número másico A, y entonces la densidad resulta ser aproximadamente constante para todos los núcleos y del orden de 10 a la 12 gramos por centímetro cúbico. Para que podamos hacernos una idea de la densidad de un núcleo, podemos hacer la siguiente comparación. Consideremos una pelota de básquet y asignémosle la densidad de un núcleo atómico. Si tuviera esta densidad, pesaría más de 72.000 millones de toneladas. Seguro que no la podríamos levantar. En 1912, Thomson descubrió una particularidad sobre el neón. Se dio cuenta que presentaba dos núcleos con distintas masas, y fue en 1913 que Frederick Soddy planteó el concepto de isótopo por primera vez. Para un mismo número atómico Z, los núcleos pueden tener distintos números de neutrones, y así definimos los isótopos. En el ejemplo, presentamos la familia del hidrógeno. Todos tienen un protón, pero distinta cantidad de neutrones, y así entonces tenemos tres isótopos: el hidrógeno 1, el deuterio y el tritio. De los tres isótopos, dos son estables
y el tritio es el isótopo radioactivo del hidrógeno. Hacia 1914, William Richards ya había logrado medir con gran precisión los pesos atómicos de más de 25 elementos químicos. La masa de un átomo está determinada principalmente por la masa de los nucleones, con una pequeña contribución de la masa de los electrones. La unidad de medida que se utiliza es la unidad de masa atómica. Esta unidad se define como la 12ª parte de la masa del carbono 12. Tradicionalmente se la denominó UMA, U, y en la actualidad en el sistema internacional se la denomina Dalton. La masa de un átomo es aproximadamente igual al número másico A multiplicado por la unidad de masa atómica. También se pueden expresar en unidades de masa atómica a las masas del protón, del neutrón y del electrón. Un elemento químico puede tener más de un isótopo natural. Entonces, definimos como abundancia isotópica a la relación de la cantidad de átomos de ese isótopo con respecto a la totalidad de átomos de ese elemento químico. Como ejemplo, vemos a los isótopos del neón, que fueron los primeros en ser descubiertos. El peso atómico que figura en la tabla periódica es el promedio ponderado de la masa de todos los isótopos naturales de un elemento químico. Como ejemplo, calculamos el peso atómico del neón a partir de la abundancia isotópica de sus 3 isótopos naturales. Si bien Thomson descubrió al electrón y pudo medir la relación entre su carga y su masa, fue Robert Millikan quien pudo medir la carga eléctrica del electrón por separado y así determinar su masa. El protón y el electrón tienen la misma carga eléctrica pero con signo opuesto, mientras que el neutrón no posee carga eléctrica. Así entonces el núcleo atómico posee carga eléctrica positiva, que es igual al número de protones Z multiplicado por la carga eléctrica del electrón. ¿Cómo se mantienen unidos protones y neutrones formando el núcleo? Fueron Georgi Gamov y Carl von Weizsäcker quienes plantearon la existencia de una fuerza nuclear en el modelo de la gota líquida. La fuerza nuclear es la que mantiene unidas las partículas dentro del núcleo. Esta fuerza no tiene en cuenta la carga eléctrica de los nucleones y es muy intensa pero solo dentro del núcleo. Para poder extraer un nucleón es necesario proveer energía al núcleo para contrarrestar esta fuerza. Resumiendo, el número másico A es el número entero más cercano al peso atómico del átomo y se mide en unidades de U o de Dalton. El radio y el volumen depende de la cantidad de nucleones que componen el núcleo. La densidad es un parámetro aproximadamente constante para todos los núcleos. Los núcleos de todos los átomos, con excepción de la forma más común del hidrógeno, también contienen neutrones. La carga eléctrica Z es positiva e igual al número de protones que contiene, y posee también comportamiento magnético. Los núcleos pueden ser estables o radioactivos. Para mayor información pueden dirigirse al libro Las radiaciones en la vida cotidiana, que se encuentra alojado en el repositorio institucional del Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro, que es un libro de descarga libre y gratuita.